Buenas, soy Manuel Alfredo Figueredo Fernández, investigador del Instituto de Investigaciones Marinas de la Universidad de Cádiz, concretamente en el Departamento de Tecnología del Medio Ambiente, y junto con Julio César Guartero Flores vamos a presentar el estudio titulado Mapeo de tendencias de implementación de los programas de saneamiento descentralizado en Colombia. Este estudio se ha realizado en colaboración con el Center of Affordable Water and Sanitation Technologies de Canadá. En las zonas rurales de Colombia existe una gran brecha en acceso a saneamiento respecto a la zona urbana. De esta forma, más de un 10,3% de la población rural, que incluye a más de 1 millón de personas, no tiene acceso a ningún sistema de saneamiento y realiza defecación a campo abierto. Los principales proveedores de sistemas de saneamiento son organizaciones de base social que en ocasiones están apoyadas por organizaciones no gubernamentales. Hasta el momento no se ha realizado una evaluación de la participación y ejecución de los proyectos por parte de estas organizaciones, ni un estudio de los casos de éxito o fracaso que puedan tener. Por lo tanto, el objetivo del estudio es realizar un mapeo de tendencias de saneamiento descentralizado y rural en Colombia en los últimos 3 años. La metodología del estudio se ha basado en una encuesta de más de 60 preguntas que se ha realizado a distintas organizaciones no gubernamentales que realizan proyectos de agua y saneamiento en zonas rurales de Colombia. Posteriormente se ha realizado un análisis de los resultados teniendo en cuenta 8 componentes básicos en proyectos de agua y saneamiento. Y por último, se realiza y se está realizando la divulgación de estos resultados. Para la realización de las encuestas se contactaron con 20 organizaciones del grupo de agua, saneamiento e higiene, de las cuales 14 aceptaron participar en el estudio, incluyendo ONG internacionales, nacionales y del Sistema de Naciones Unidas. Se puso como requisito que hubiesen implementado proyectos de agua, saneamiento e higiene en los últimos 3 años. El análisis de los resultados se ha realizado teniendo en cuenta 8 componentes básicos en los proyectos de agua y saneamiento que aparecen en la diapositiva. Estos componentes incluyen algunos técnicos como pueden ser las tecnologías empleadas para la gestión de las aguas residuales, otros que pueden tener más que ver con la percepción social o el apropiamiento por parte de los usuarios en base a su participación, y otros que tienen más que ver con la logística, como pueden ser los permisos ambientales necesarios, la gestión de proveedores o la gestión financiera de los proyectos. A continuación, Julio va a presentar los principales resultados obtenidos en este estudio, así como las conclusiones que hemos sacado. Muchas gracias, Manuel. A continuación vamos a presentar los principales resultados de cada uno de los componentes que incorporamos en el estudio. En primera instancia, mencionar que estas ONG que operan en apoyo a las organizaciones de base comunitaria que realizan la gestión del agua y saneamiento en sus comunidades, pues están ubicadas principalmente a trabajar en zonas rurales dispersas, es decir, en las que las viviendas tienen una mayor distancia la una a la otra en el suelo rural y que en menor medida están trabajando además en centros poblados rurales y en zonas periurbanas. Allí, en cuanto a la descripción geográfica, pues cabe mencionar que están principalmente ubicadas en las zonas periféricas, que veríamos aquí con un tono azul más oscuro, y que corresponden también a las zonas donde tenemos mayor prevalencia de emergencias humanitarias por conflicto armado, por movimientos migratorios o por temas de desastres. Estas zonas incluyen La Guajira, norte de Santander, Arauca y Nariño como principales provincias de actuación. Para los temas relacionados con las tecnologías para la gestión de agua residual, en primera instancia consultamos a las ONGs cuál era el contexto tecnológico previo a las intervenciones que realizaban y nos encontramos con que la mayoría de las ONGs habían trabajado en contextos en los que aún se presenta defecación a campo abierto o en contextos en los que solamente se dispone de un retrete o algún elemento de interfaz con el usuario. Consultamos a las organizaciones sobre los sistemas tecnológicos que instalan con mayor frecuencia y para su análisis incorporamos la metodología propuesta por el Compendio de Sistemas Descentralizados para la Gestión de Agua Residual,
en estas zonas y lo que vemos es que en el primer grupo funcional correspondiente a la interfaz del usuario, pues la mayoría de ONGs reportan el uso o instalación de retretes con descarga hidráulica y en menor medida de alternativas de retrete seco. Para la recolección y almacenamiento del agua residual, pues se utilizan en gran medida pozos simples o pozos dobles y algunas alternativas de tratamiento in sitio como trampas de grasa o como filtros anaerobios. Vemos además que para las alternativas relacionadas con el transporte del agua residual y los lodos, las organizaciones tienen un menor reporte de sistemas, dado que pues estas labores están muy relacionadas con los temas de operación y mantenimiento de los sistemas, en los que pues no hay una intervención tan fuerte por parte de las ONGs y que se reportan exclusivamente cuando estas organizaciones están abocadas a la instalación de alternativas de tratamiento o de alcantarillado más bien simplificado o convencional, que después se conecta a las redes de saneamiento urbano. Cabe destacar además que ninguna de las organizaciones referencia como un sistema habitual el uso de tecnologías de tratamiento semicentralizado, es decir, aquellas que tienen un tratamiento físico-químico o microbiológico centralizado para más de 10 viviendas y que para los temas de uso y disposición final, pues lo que refieren es principalmente el uso del suelo como receptor final, ya sea a través de zanjas de infiltración o de sistemas también de pozos de absorción no revestidos en los que el agua residual y los dos pues tienen un proceso de percolación e infiltración al terreno. El apartado de participación, este pues es uno de los temas que más nos interesa, dado que vemos que pues hay un impulso importante en los últimos años en los temas de gestión comunitaria del agua y precisamente pues vemos que las labores de operación y mantenimiento han sido entregadas a estas organizaciones de base comunitaria representadas principalmente por juntas de acción comunal o por autoridades étnico-territoriales. Para su vinculación, entonces, las ONGs implementan un ciclo de participación que incluye actividades de socialización del proyecto, la generación de acuerdos de implementación, la conformación también de una veeduría ciudadana o de un comité de rendición de cuentas que está encargada de garantizar que las actividades que se han planteado se den a cumplimiento según lo establecido. También vemos que se realiza una organización y un fortalecimiento de esta organización comunitaria para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas y que se hace una capacitación y concienciación de usuarios ya abierta a todas las personas que hacen parte de las comunidades participantes de manera tal pues que estén lo más concienciadas en términos de prácticas de higiene y de cómo se realiza el correcto uso de los sistemas instalados. Asimismo, pues vemos que la asignación de la responsabilidad de mantenimiento y operación se da para estas organizaciones de base comunitaria y que en gran medida los manuales de operación y mantenimiento, que deben ser con un lenguaje claro, el uso también de un lenguaje simple, pues se convierten en la principal alternativa para realizar la transferencia tecnológica. Y finalmente también vemos que se desarrollan actividades de monitoreo y rendición de para los temas de permisos ambientales, es muy importante destacar que la mitad de las ONGs encuestadas mencionan no adelantar permisos ambientales y que aquellas que sí realizan estos trámites, pues tienen dificultades relacionadas con la poca flexibilidad o celeridad en los procesos de intervención, dado que los tiempos de emergencias humanitarias pues son mucho más cortos que a los que responde la autoridad ambiental competente. Vemos además que pueden generarse unas demoras en las visitas de vigilancia e inspección y que se pueden generar adicionalmente algunos temas jurídicos como el reconocimiento de las organizaciones de base comunitaria y el incumplimiento también en permisos de propiedad de los terrenos que muchas veces puede dificultar los procesos constructivos. El quinto componente relacionado con la gestión de proveedores está relacionado con que 11 de estas organizaciones afirman realizar construcción en sitio sobre solo 3 organizaciones que realizan instalación de sistemas prefabricados. En este sentido, y considerando que los sistemas utilizados pues tienen una característica más convencionales,
pues estas ONGs nos mencionan que insumos como tuberías, tanques y materiales de construcción que constituyen los principales materiales para la construcción de los sistemas pueden ser adquiridos en los municipios de trabajo o en las capitales departamentales. Esto es muy importante dado que simplifica las labores logísticas y al mismo tiempo también genera una disminución de costos de construcción. 8 de las organizaciones mencionan además que estos proveedores realizan seguimiento al funcionamiento de los sistemas y que esto se da especialmente en aquellos proveedores que tienen unos servicios de insumos más especializados. El sexto componente de gestión financiera es muy importante también, dado que nos da razón de cuáles son las fuentes de financiación de los recursos. Vemos que la mayoría de ONGs participantes son financiadas por donantes internacionales o por el Sistema de Naciones Unidas y que en menor medida pueden ser financiadas además por el gobierno o por organizaciones privadas del orden nacional. En cuanto a los costos promedio para las intervenciones de saneamiento, pues tenemos que la mayoría de organizaciones se ubican entre unos 25.000 y 50.000 dólares para una intervención en una comunidad de menos de 100 familias. Esto nos da más o menos unos 325 dólares en promedio por cada una de las familias que intervienen o que son beneficiadas con los programas de saneamiento y que 5 de las organizaciones además se ubican por debajo de los 250 dólares por familia. El componente número 7, que corresponde al seguimiento y evaluación, es de gran relevancia también porque nos da razón de cómo se realizan estas actividades en términos de la gestión de los proyectos y vemos que pues de manera general no hay tampoco una tendencia específica, que estas actividades están muy relacionadas con poder revisar cómo es la apropiación social de la tecnología y cómo se está realizando también la operación y mantenimiento de los mismos y nos encontramos con que las organizaciones nos han tenido dificultades en términos de realizar estas actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación relacionadas por restricciones financieras, es decir, baja disponibilidad presupuestal para realizar estas actividades y también por restricciones de movilidad que pueden estar representadas por diferentes razones de orden público, temas de violencia o incluso de ocurrencia de desastres que impiden que se pueda ingresar de manera normalizada a las comunidades de trabajo. El análisis finalizó con la consulta sobre la percepción del desempeño en la implementación de los proyectos y allí nos damos cuenta que las ONGs afirman que entre el 50 y 75% de los sistemas que instalan se encuentran aún en funcionamiento, estos sistemas pues instalados en los últimos 3 años, y que los sistemas o el grupo funcional que genera mayor avería son los elementos de interfaz con el usuario. Esto dado que pues son estos elementos los que están en mayor contacto con las personas y por lo tanto pues son más vulnerables a sufrir algún tipo de avería. En cuanto a la percepción del desempeño que tienen estas organizaciones, pues cabe destacar que tienen una autopercepción de desempeño muy favorable en cuanto a la aceptación social de la tecnología y la apropiación de las mismas y que revelan una debilidad principalmente en garantizar la participación de la institucionalidad. A partir de los 8 componentes analizados, hemos compilado algunas lecciones aprendidas que fueron resaltadas además por las ONGs. La primera de ellas es la importancia de implementar sistemas tecnológicos innovadores y sobre todo que logren reconocer pues, los diferentes grupos funcionales de manera tal que se garantice sobre todo un transporte y un tratamiento adecuado de las aguas residuales. El poder tener también unos programas de asistencia comunitaria y de fortalecimiento técnico basados en la validación de competencias y que puedan apoyar también el desarrollo profesional de los diferentes actores que participan en la gestión de aguas residuales, desde temas de institucionalidad, desde los actores sociales también y sobre todo pues desde la perspectiva de las ONGs, el poder tener un acompañamiento también a las organizaciones en labores de operación y mantenimiento de manera tal que no se limite como actualmente solo a los temas de construcción y entrega, sino que pueda acompañar pues durante estas fases de puesta en marcha de los sistemas y finalmente en poder reconocer también y vincular la gobernanza de las mujeres y de las poblaciones étnicas en la gestión comunitaria del agua de manera tal que se involucren desde la toma de decisiones y se reconozca también su rol en el liderazgo territorial.
Como principal conclusión o hallazgo de este estudio, pues tenemos que es muy importante que las intervenciones que se realicen en el medio rural no tengan una vocación de caridad y que no entiendan la ruralidad como un sector atrasado o un sector que está allí simplemente para proveer servicios al urbano, sino que podamos dimensionar lo rural en su complejidad, reconociendo todas las potencialidades y las necesidades propias que se pueden gestar en estos territorios y que reconozcamos también los procesos de gobernanza que se realizan de manera local, de manera tal que podamos potenciarlos y no reemplazarlos. Finalmente, pues quisiéramos agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo para escuchar esta ponencia y quedamos muy atentos a las dudas que puedan presentar a través de los canales que se han establecido para ello. Muchísimas gracias.